Esta semana es Parashat Terumá. Parashat Terumá, en donde se habla con todo lujo de detalle de parte de la construcción del Mishkan o de los utensilios del Mishkan, ya como la menorá, el arca, la mesa, el altar, etc. Y de las primeras cosas que trae la parashá es, dice, Tikhu et terumati, y vas a agarrar para mí una contribución. Básicamente es la primera campaña de fundraising de ¿cómo se llama? De la historia, donde se pidió que todo el pueblo judío donara distintas cosas: oro, plata, bronce, piedras preciosas, todo lo que necesitaban para el Mishkan, para el santuario. Allí en el desierto, Moshe es el que la inició y los judíos participaron. Sí. Y entonces, dado que esta es la primera campaña, da como que tiene sentido hablar un poquito de el arte de dar. El arte del dar. Y cuentan que Rabbi Israel de Ruzin, un maestro hasídico famoso de hace un par de siglos, decía que hay gente que dice, ¿sabes qué? El que da es un tonto y el que agarra es inteligente. Hay gente que dice eso, pero obviamente la tradición judía no está de acuerdo con eso. Porque en verdad, cuando una persona da y cree que solo está dando, en verdad eres un tonto. Y cuando una persona da y entiende que también está recibiendo, ahí es que eres inteligente. Porque la realidad es de que una persona recibe más de lo que da, en distintos niveles. Por un lado, sí, está que cuando das y das caridad, das de acá, entonces vas a tener un rinconcito más bonito en el cielo a los 120 años. Pero más allá de eso, y más allá de que, ok, si yo le doy algo a alguien, seguro otro día más adelante él me va a dar algo a mí y va a tener un beneficio. Más allá de eso, quitemos eso de la ecuación y todavía el que da recibe más de lo que da. ¿Por qué? Porque cuando uno da, uno siente que hace algo correcto. Uno siente la satisfacción de ayudar a la otra persona a resolver el problema que tiene. De alguna forma es como que le da sentido a tu vida, le da significado a tu vida, le da propósito a tu vida el dar. ¿Cuánto vale eso? ¿No? Vale más probablemente que lo que diste. Y por eso la parashá, si vemos el pasuk, dice, Veyikhu li terumá, agarra para mí una contribución. Pero, ¿cómo que agarra? No. Cuando alguien quiere que des, te dice da, no agarra. Porque usa la palabra, el verbo agarrar, tomar. Porque cuando tú estás dando, estás tomando. Cuando tú estás dando, estás recibiendo. Cuando tú estás haciendo una contribución, estás recibiendo a cambio quizás mucho más de esa contribución. Y por eso, cuando se habla de actos de bondad o cualquier acto de caridad o de tzedakah, en hebreo se dice gemilut hasadim. Gemilut hasadim son actos de amor, actos de bondad, y siempre está escrito en plural. Porque aunque yo esté ayudando a un pobre o a una persona que necesita ayuda, por lo menos hay dos personas que se están beneficiando de esa interacción. El que recibe y el que da. Entonces, cualquier interacción donde hay actos de bondad, por lo menos, como mínimo, hay dos personas, dos entidades que se benefician, el que da y el que recibe. Y bueno, uno podría pensar que a veces los rabinos, me excluyo porque no soy rabino, que los rabinos, a veces, ahí está el rabino, me va a pedir plata. Bueno, porque los rabinos tienen que mantener instituciones, sinagogas, instituciones educativas, y muchas veces se mantiene completamente de tzedakah. Pero el trabajo de rabino, aparte de hacer fundraising y de dar discursos, tiene mucho trabajo de dar uno a uno,
de escuchar a alguien que lo necesita, de dar consejo, de acompañar a alguien en sus alegrías, de acompañar a alguien cuando está enfermo, de acompañar a alguien cuando fallece alguien. Y un rabino termina siendo un gran dador. Es un trabajo con un nivel extremo de propósito. ¿Cómo? También un consejero. Pero uno cree que los rabinos lo que hacen es recibir, pero no es recibir. Porque lo que están es dando y dando y dando. Y claro que con ese dar, como dan tanto de sí, de su tiempo, de su día a día, obviamente eso los hace grandes receptores. Y ok, hay de todo. Unos dan más que otros, sí. Y todo el mundo hay de todo estilo. Y este rabino, el rabino Yossi Goldman, cuenta que una vez ayudó a una mujer que su esposo había desaparecido. No desaparecido, que estaba secuestrado, sino que la dejó y no estaba contactable. Y bajo la ley judía, la única forma de hacer un divorcio es que el esposo otorgue el divorcio. Tiene que firmar lo que se llama el get. Entonces esta señora estaba como abandonada. Dice, no sé dónde está mi esposo, que ya, entre comillas, mi esposo, sigue siendo mi esposo, pero no se comporta como mi esposo. Y no me puedo volver a casar ni siquiera, porque no estoy divorciada y no me puedo divorciar si él no me da el divorcio. Y cuando este rabino consiguió a este señor y se lo trajo y firmó el papel, dijo que, o sea, la alegría de esta señora fue increíble y lo que el sentimiento de sentido, de meaning, de propósito que él tenía, dice, yo recibí mucho más de lo que di. No, encontré al señor, le dije 2 cosas y lo traje para que firme un papel. Pero me fui de aquí con un sentimiento muy grande. Entonces, si gracias a Dios estás del lado de los que dan, dice, yo sí soy grande, mira todo este Excel con toda la plata que di este año. Dice, no te sientas tan grande, porque mientras más das, más estás recibiendo. So that is one point de la parashá que debemos tomar en cuenta. Y ahora, nuevamente, estaban recogiendo donaciones para la construcción del Mishkan. El Mishkan, que es el santuario o el tabernáculo, que fue el predecesor de lo que fue el templo, el Bet HaMikdash, pero que era movible ahí en el desierto. Y el pasuk también dice en esta parashá, Ve'asuli Mikdash ve'shahanti betoham. Y me harán un santuario o un tabernáculo y yo voy a morar en ellos. Y uno se pregunta, ¿acaso Dios estaba homeless? ¿Dios no tenía casa? ¿No? Que está pidiendo, no, hagamos una casa para vivir, ¿no? Dios no tenía dónde vivir. Dios no estaba con nosotros. Antes del Mishkan, antes de tener el tabernáculo, recibimos la Torá en Har Sinai, en el monte Sinai. ¿Y qué no? ¿Dios no estaba? ¿No estaba con nosotros? ¿No tenía dónde vivir? ¿Cómo era eso? Okay, pero no habían shuls en esa época. Estamos hablando en el desierto. Dios estaba en el desierto. Dios bajó. Sí, pero previo al Mishkan también estaba con nosotros, ¿no? Entonces, ¿para qué es el Mishkan? Si ya Dios vino y se reveló y todo el pueblo judío lo vio, ¿para qué necesitan un lugar ahí para irlo a visitar? Si Dios igual no necesita lugar. Cuando se reveló en Har Sinai, en Monte Sinai, no necesitó lugar. Entonces aquí realmente está el hecho de que esto es una relación bidireccional. Para que Dios Todopoderoso, infinito, para que alguien pueda relacionarse con Él, no puede ser una decisión tuya. Yo, Gen Joseph, yo tomé la decisión que yo voy a tener una relación con Dios. Dude, tú eres cero. No eres ni siquiera un cero a la izquierda frente a Él. La única forma que te puedas conectar con Él es que Él decida que Él quiere que esto suceda. Y entonces, ¿cuándo sucedió eso? Cuando Dios baja al monte Sinai y Él baja y decide, señores, aquí tienen todos estos mandamientos que son formas de conectarse conmigo. Entonces abrió la puerta para que nosotros tengamos una relación con Él, nos conectemos con Él. Pero ahora nos queda el trabajo del lado nuestro. Dios dice, ya yo abrí la puerta, ahora ustedes construyanme la casa, ahora ustedes hagan el esfuerzo, ahora ustedes hagan su ishtadlut, su esfuerzo.
¿no? Usen este regalo que les di para ustedes va a ir y hacer lo que tienen que hacer. Y cuenta este rabino que una vez estaba hablando con un yudí que no era observante del todo. Y el rabino alguna mitzvah le ofreció, le dijo, no, eso no es para mí. Dice, si Dios hubiera querido que yo fuera religioso, me hubiera hecho nacer en Benei Berak, en Jerusalén, en una familia religiosa, pero Dios no quiso, así que yo nací donde nací. Y el rabino le dice, eso me acuerda a un chiste que una vez escuché a un señor que le daba miedo volar, y dijo, si Dios quisiera que yo volara en un avión, me hubiera dado alas, ¿no? O sea, pero al final lo que tenía era miedo de volar. Si te dio las alas, está el avión. Y entonces el Señor le responde, sí, tiene razón ese que hizo el chiste. Si Dios quiere que yo sea un ángel, me tendría que haber dado alas. Pero la realidad es que Dios sí nos dio alas. Cuando Dios bajó a Har Sinai, al monte Sinai, nos dio alas. Nos dio la posibilidad de poder elevarnos, de poder elevar el mundo, de poder crecer, de poder conectarnos con Él. Pero ¿tener alas es suficiente para volar? No, tienes que volar. Tienes que hacer el esfuerzo de mover las alas, ¿no? Ya tienes las alas, pero ahora tú tienes que hacer el esfuerzo de mover las alas. Ya tienes el potencial, ahora tienes tú que desarrollarlo. Y al final, ese trabajo queda para nosotros. Porque si no, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí porque Dios quiere tener una casa para morar en este mundo, como moró en su momento en el desierto, como moró en su momento en el templo. Eso va a suceder con la llegada de Mashiach, pero para eso la casa la tenemos que armar nosotros. Nosotros somos lo que tenemos que hacer, que Dios se sienta cómodo aquí. Que Dios llegue al mundo y diga, estoy en mi casa. Déjame, me quito los zapatos, me relajo, estoy en mi casa. No como que, aquí estoy como que no me quieren. Me invitaron, pero sientes que el dueño de la casa está esperando cuándo se va a ir que me quiero yo relajar. Entonces, si Dios se siente así, entonces no está en su casa. Para que Dios se sienta en su casa, nosotros tenemos que hacerlo sentir en su casa. ¿Y cómo lo hace sentir en su casa? Usando nuestras alas, el potencial que nos dio para cumplir mitzvot, para hacer el bien, para dar, como hablamos antes de los actos de Gemilut Hasadim, o como dijo el Rebbe de Kotsk, que dijo, ¿dónde está Dios? Uno dice, bueno, Dios está en todos lados. Sí, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios presente? Famosamente dijo, donde lo dejan entrar. Entonces, make sure que te conviertes en un dador sabiendo todo lo que recibes, pero con humildad. Asegúrate de usar tus alas y llegar a tu potencial. Y asegúrate de que Dios se sienta cómodo, invitado, a gusto, en tu casa, en tu trabajo, en tu carro, en donde sea. Ese es el mensaje. Shabbat Shalom, Parashat Terumah.